Ejercicio. Se hacen reaccionar 4,00 mol de nitrógeno con 9,00 mol de hidrógeno y nos dan la ecuación química. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el reactivo limitante? Muy bien. Para decir cuál es el reactivo limitante, necesitamos dos datos. Primero, necesitamos la ecuación química balanceada. Y en este caso, el problema nos da esa información. Vean que la reacción dice que 3 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno y se forman 2 moles de NH3 que se llama amoníaco. Y podemos verificar que la ecuación está equilibrada. Muy bien, entonces ya tenemos el primer dato que necesitamos, que es la ecuación química balanceada. Perfecto. Y también necesitamos la cantidad de los reactivos que participan en la reacción. Cuando digo cantidad, puede ser la cantidad de los reactivos en gramos, en masa, o la cantidad de los reactivos en moles. En este caso, el problema nos da la cantidad de los reactivos en moles, porque nos dice que se hacen reaccionar 4 moles de nitrógeno. Es decir, que aquí en nitrógeno tenemos 4,00 moles de nitrógeno. Y que de hidrógeno tenemos 9,00 moles. Muy bien, entonces tenemos el segundo dato que ocupamos para contestar la pregunta. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la pregunta. ¿Cuál es el reactivo limitante? Ahora lo que tenemos que hacer es que necesitamos elegir cualquiera de los dos reactivos. Podemos elegir el hidrógeno o podemos elegir el nitrógeno. ¿Elegirlo para qué? Para trabajar, para hacer algún cálculo. No importa cuál de los dos reactivos elijamos, la conclusión será la misma si hacemos correctamente los cálculos. Entonces voy a comenzar el problema y voy a elegir al hidrógeno. Entonces voy a comenzar los cálculos trabajando con el hidrógeno. Entonces, como voy a trabajar con el hidrógeno, yo voy a comenzar utilizando la cantidad de hidrógeno que tenemos, que sería 9. Muy bien. Entonces me voy a olvidar de momento del nitrógeno. Muy bien, entonces voy a trabajar con 9,00 mol de hidrógeno. ¿Y qué es lo que voy a calcular a continuación? Lo que voy a calcular es qué cantidad de nitrógeno necesitamos para que reaccione completamente con esos 9 moles de hidrógeno. Muy bien. Vamos a irnos a la reacción química. Voy a borrar esta información. Y vean que la reacción química dice que 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno. Y digo que 1 mol porque aquí hay un coeficiente que no se escribe, que es el coeficiente 1. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de que aquí hay un coeficiente que es 1 y no se escribe. Entonces, la reacción química nos dice que 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno. Entonces, vamos a utilizar esa información para construir
un factor de conversión. Si aquí arriba tenemos moles de hidrógeno, abajo tengo que escribir moles de hidrógeno. Entonces, siguiendo lo que acabo de leer en la ecuación química, yo tengo que escribir aquí abajo 3 mol de hidrógeno. Y 3 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno. Perfecto. Y vean que moles de hidrógeno se cancelan con moles de hidrógeno y el resultado me va a quedar en moles de nitrógeno. Entonces, tenemos que dividir 9 entre 3 y esto nos va a dar 3,00 mol de nitrógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué significa ese dato que acabamos de calcular? Es decir, ¿qué significa 3 mol de nitrógeno? Esto lo que significa es que se requieren 3 moles de nitrógeno para reaccionar con los 9 moles de hidrógeno. Muy bien, entonces, esto es nitrógeno requerido. Esto es lo que se requiere, ¿verdad? Esto es nitrógeno requerido. Es decir, necesitamos por lo menos 3 moles de nitrógeno. Perfecto. Si yo me voy al enunciado del problema, entonces recordemos qué cantidad de nitrógeno teníamos. Muy bien. Vemos que en el enunciado nos dicen que se hacen reaccionar 4 moles de nitrógeno. Es decir, que en realidad tenemos 4 moles de nitrógeno. Entonces, vamos a comparar lo que requerimos con lo que tenemos en realidad de nitrógeno. Muy bien. Entonces, dijimos que necesitamos o requerimos 3 moles de nitrógeno. Pero ¿cuánto tenemos en realidad? En realidad tenemos 4 moles y solo ocupamos 3. Eso quiere decir, entonces, que tenemos más nitrógeno del que se requiere. Entonces, el nitrógeno, como está en una mayor cantidad de la que se requiere, entonces concluimos, ¿verdad?, que, y voy a ponerlo en azul, que el nitrógeno es el reactivo en exceso. Por lo tanto, ¿cuál es el reactivo limitante? Si el nitrógeno es el reactivo en exceso, el reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces, respuesta, el H2 es el reactivo limitante. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a repetir el cálculo, porque yo dije que podíamos hacer el cálculo eligiendo cualquiera de los dos reactivos y decidimos que íbamos a trabajar con el nitrógeno. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido trabajar con el nitrógeno? Bueno, vamos a repetir el cálculo para que se den cuenta de eso. Entonces, ahora vamos a trabajar con 4 moles de nitrógeno. Es decir, este va a ser el reactivo con el cual yo voy a trabajar el problema. 4,00 mol de nitrógeno. Muy bien. Entonces,
voy a escribir acá, vamos a escribir los mol de nitrógeno. Voy a escribirlo en azul. Voy a escribir entonces 4,00 mol de nitrógeno. Muy bien. Ahora vamos a construir un factor de conversión a partir de la información que me da la reacción química. Entonces me voy para la reacción y si yo, bueno, puedo incluso copiar la reacción. Vamos a ver si lo logro hacer. Vamos a copiar la reacción química para no tener que estarme devolviendo. Ok, nada más como para recordar. Ahí tenemos la reacción química. Ok, la reacción química, entonces repasemos, dice lo siguiente, que 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno. Entonces, vamos a calcular arriba cuántas moles de hidrógeno se requieren para reaccionar con las 4 moles de nitrógeno. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Denme un minutito. Vamos a borrar algo de información para que no se nos desordene la pantalla. Perfecto. Ok, listo. Vamos entonces. Recordemos que si aquí arriba yo tengo moles de nitrógeno, aquí abajo tengo que escribir moles de nitrógeno. Entonces, la reacción dice que 1 mol de nitrógeno, entonces voy a escribir aquí 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Y vean que los moles de nitrógeno se cancelan con moles de nitrógeno. Hacemos la multiplicación y ese resultado nos da 4 por 3, 12, con 3 cifras significativas, 12 mol de hidrógeno. Y una vez más, ¿qué significa ese cálculo que acabamos de hacer? Este cálculo lo que quiere decir es que se requieren, y voy a ponerle aquí la palabra requerido, se requieren 12 moles de hidrógeno para reaccionar con estos 4 moles de nitrógeno que tenemos inicialmente. Ok, entonces requerimos 12 moles de hidrógeno. ¿Y cuántos moles teníamos en realidad? Nos regresamos al enunciado del problema y vean que en realidad contamos con 9 moles de hidrógeno. Es decir, eso es lo que en realidad tenemos, como los ingredientes que teníamos en la cocina del video anterior. Tenemos 9 moles de hidrógeno. Entonces, si requerimos 12 moles de hidrógeno, pero solo tenemos 9, eso quiere decir que tenemos un faltante de hidrógeno. Entonces, de aquí concluimos que el reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces, vamos a ponerlo más claramente. Voy a ponerlo así. Requerimos 12,0
mol de hidrógeno. Ahora, se tiene 9,00 mol de hidrógeno. Entonces, como lo que se tiene es menor a lo que se requiere, entonces concluimos que el reactivo limitante es el hidrógeno, que fue la misma conclusión a la que llegamos en la etapa anterior. Entonces, para decir cuál es el reactivo limitante, únicamente debemos hacer uno de los dos cálculos. No hace falta hacer los dos. Yo simplemente hice los dos aquí para que no quedaran dudas de lo que dije al inicio del problema. Entonces, siguiente pregunta, ¿cuál es el reactivo en exceso? Si el reactivo limitante es el hidrógeno, el reactivo en exceso es el nitrógeno. Y por último, nos preguntan, calcule el sobrante en mol del reactivo en exceso. Para eso tenemos que irnos otra vez al cálculo inicial que hicimos. Vean que en la primera parte del cálculo dijimos que se requieren 3 moles de nitrógeno. Entonces vamos a anotar eso, ¿verdad? Se requieren 3,00 mol de nitrógeno. ¿Y cuánto nitrógeno se tiene? Vamos a ver el enunciado del problema. Dijimos que se tenía originalmente 4 moles de nitrógeno. Entonces, se tiene 4,00 mol de nitrógeno. Muy bien. ¿Cuál sería el sobrante del reactivo en exceso al final? El sobrante sería la diferencia de moles entre lo que se requiere o entre lo que se tiene y lo que se requiere. Entonces, el sobrante sería igual a lo que se tiene, 4,00 mol, menos lo que se ocupa para reaccionar, lo que se requiere, es decir, 3,00 mol. Entonces, ¿cuánto va a sobrar? Va a sobrar 1 mol, 1,00 mol de nitrógeno. Esta es la cantidad de nitrógeno que va a sobrar. Ese es el sobrante del reactivo en exceso. Muchas gracias.